El siguiente video tutorial se trata del sistema operativo Mac. En esta oportunidad trataremos su historia, característica, componente, entre otros puntos. Su historia. En enero de 1984, Apple Computer Inc., ahora Apple Inc., introdujo la computadora personal Macintosh con el modelo Macintosh 128, el cual incluía el sistema operativo Mac, conocido en esa época como software de sistema. La primera versión del Mac, llamado simplemente Sistema, es fácilmente distinguible de los otros sistemas operativos del mismo periodo, debido a que no usa una interfaz de línea de comando. Fue uno de los primeros sistemas operativos en usar completamente una interfaz gráfica de usuario. La primera versión del Mac, llamado simplemente Sistema, es fácilmente distinguible de los otros sistemas operativos del mismo periodo, debido a que no usa una interfaz de línea de comando. Fue uno de los primeros sistemas operativos en usar completamente una interfaz gráfica de usuario. El Mac original tenía escritorios, ventanas, iconos, mouse, menús y scrollbar. El basurero Trans funcionaba como un tobogán de basura. Todo desaparecía luego de reiniciar el ordenador. No se podían trabajar en dos aplicaciones al mismo tiempo, solo en una, ya que la memoria virtual no existía. El desarrollo del Mac se extendió a un modelo progresivo hasta la versión 9 del sistema, lanzada en 1999. A partir del Mac X, el sistema es un derivado de Unix que mantiene en su interfaz gráfica muchos elementos de las versiones anteriores. Mac a lo largo de los años. En 1984 sale el sistema 1, en el 85 el sistema 2, en el 86 el sistema 3, en el 87 el sistema 4, en el 88 el sistema 6, en el 90 el sistema 7, en el 97 el Mac 8, en el 99 el Mac 9, en el 2001 Mac X 10.0, en ese mismo año el Mac 10.1, en el 2002 el Mac 10.2, en el 2003 Mac X 10.3, en el 2005 Mac X 10.4, en el 2006 el 10.5, en el 2009 el 10.6 y finalmente la última versión que sacaron en el 2011, que es el Mac X 10.7. Componentes de Mac. Los programas de utilidad general del sistema operativo ofrecen diversas funciones útiles como la obtención de la flecha y la hora, la comparación de cadenas de caracteres y muchas más. El cargador de segmento carga los programas por ejecutar. Una aplicación se puede cargar completa o bien puede dividirse en segundos individuales que se pueden cargar de manera dinámica conforme se necesiten. El administrador de archivos se encarga de la entrada y salida de archivos. El administrador de dispositivos se encarga de la entrada y salida de dispositivos. Con el administrador de Apple TAR, las aplicaciones pueden transmitir y recibir información en una red de comunicaciones Apple TAR. El manejador de errores del sistema toma el control cuando ocurre un error fatal del sistema y exhibe un cuadro de error apropiado. Características de Mac. Gestión de memoria manual. Si algo no funciona, será culpa del usuario. No se cuelga, pero en ocasiones sugerirá que reinicie antes de continuar. Compatibilidad con todos los hardware de Apple y Hasselblad, ninguno más. Simplicidad al máximo, inspirado en los ordenadores de Betish. Se pueden ubicar archivos en otras Mac de la red, una característica de los escritorios virtuales estilo POS llamado Spark. Licencia. Mac distingue entre los usuarios, el administrador del sistema ROC y el superusuario. El usuario no puede realizar cambios en el sistema y solo puede instalar software en su carpeta personal. Las aplicaciones que ejecuten estos usuarios los harán con los permisos propios de este tipo de usuarios. Los usuarios administradores tienen más permisos, aunque no pueden realizar modificaciones a la configuración general del sistema, instalar software o tener acceso a varias direcciones del sistema sin autenticarse. No existe una cuenta ROC que tenga permanentemente los permisos del superusuario después de realizar la instalación en el sistema. Sistema de archivo. El Macintosh original utilizaba el Macintosh File System, un sistema de archivos planos con un solo nivel de carpetas o directorios. Este sistema fue rápidamente reemplazado en 1985 por el HFS, que tenía un verdadero sistema de árbol de directorio. Ambos sistemas de archivos son compatibles. La mayoría de los sistemas de archivos utilizados con el DOS, Unix u otros sistemas operativos tratan a un archivo como una simple secuencia de bytes, lo que requiere una aplicación para que el byte representa
cuál tipo de información. Por el contrario, MFS y HFS se dan los archivos dos bifurcaciones. La bifurcación de datos contiene el mismo tipo de información como otros sistemas de archivo, tales como el texto de un documento o los mapas de byte a uno de imagen. Una bifurcación de recursos contiene otros datos estructurados, tales como las definiciones de menús, gráficos, sonido o segmentos de código. Un archivo puede consistir solo de los recursos de datos vacíos o solo una bifurcación de datos sin bifurcación de recursos. Seguridad del sistema operativo. Mac es uno de los sistemas operativos que menos mecanismos de protección ha implementado. Por ejemplo, Snow Leopard aplica ASLR solo parcialmente, mientras que otros sistemas actuales, como la mayoría de las distribuciones Linux, Windows Vista o Windows 7, implementan la aleatorización de forma completa desde hace 30 años. Tampoco aplica DEPEC de forma total, los otros sistemas sí la aplican. Solo lo implementan en procesos de 64 bytes. La fama que existe de un bajo número de vulnerabilidades en este sistema es porque se dan menos ataques específicamente orientados, y esto se da porque es un sistema minoritario y su estudio no genera demasiado interés, no es porque no existan menos fallos. Uso de la consola. La terminal Mac es lo que en Windows sería la consola MS-DOS, con la cual podemos controlar muchas variantes, las cuales normalmente no se pueden controlar de otra forma. Los usos de las aplicaciones son muy variados. Se pueden usar, por ejemplo, para saber si el servidor de determinada dirección está activo, para obtener una aplicación de los procesos activos en nuestra Mac o para cerrar alguna aplicación que no esté funcionando. En la web existen listas y listas de trucos de cómo usar el terminal de Mac. Con este programa se pueden, por ejemplo, poner separaciones entre los diferentes tipos de aplicaciones en el dock u organizar mejor los archivos en el escritorio sin perder la información. Los desarrolladores le dan un uso más profesional a la terminal de Mac. Para ello es una herramienta que les permite acceder al sistema de su Mac en una capa más básica, Unix, además de que les permite obtener fácilmente información relevante del aparato en el que están trabajando, servidores remotos y páginas de internet. Ventajas y desventajas. Las ventajas: compatibilidad. Permite tener compatibilidad al conectar un dispositivo electrónico como impresora, cámara digital, etc. El sistema operativo lo detecta automáticamente y puede usarse sin ningún problema, dando un soporte completo sobre los dispositivos sin necesidad de instalar drivers desde un CD. Interfaz intuitiva. Da la facilidad que pueden hacer todo con muy pocos clics en el mouse, de una manera que facilita el manejo y uso de la interfaz gráfica. Instalación y desinstalación. Los programas es muy simple y sencilla. Simplemente se abre el archivo con extensión DMG, copias el app a la carpeta donde quieres, preferentemente aplicaciones, y listo. Para desinstalar solo borras el archivo. Su precio es más económico que otros sistemas operativos pagados y solo existe una versión. No tiene que andar eligiendo entre varias versiones entre muchas que existen. Todos los drivers son dados por Apple, así que no habrá ningún problema de compatibilidad entre los sistemas y el hardware. Contiene hardware de última generación hecho a la medida y capaz de hacer que funcione al máximo rendimiento, hardware y software. El diseño es elegante, da alta calidad de efectos y óptimo. Desventaja: no existe una gran cantidad de software para Mac comparado con la cantidad que existe para otros, aunque esto está cambiando poco a poco. No está hecho para recorrer los últimos juegos, ya que fueron creados para que puedan correr en otros sistemas operativos más comercial, como por ejemplo Windows. Es difícil encontrar quien pueda dar soporte. Solo puede configurar el hardware a la hora de comprar el equipo. El hardware es caro, el reemplazo de las piezas es caro y no puede hacerlo cualquiera.